respecto. ¿Qué tal, Víctor? Es así, estuvimos conversando con el ministro de la Senat, Arnaldo Yucio, que tuvo en su momento un proceso contra González Daer, y recordarás esto, Fito, por evasión de impuestos. En Luque. En Luque, cuando Sí. se había dado, cuando él era fiscal, el doctor Yucio, y tras una denuncia, una investigación periodística del diario Última Hora y también con el acompañamiento de Telefuturo, se había dado a la luz de que González Daer ya tenía numerosas propiedades, se dedicaba a la usura y estaba evadiendo impuestos en la municipalidad. Sus edificios, todos los inmuebles que él poseía figuraban como patios baldíos. Ahora, ¿qué pasó en su momento? ¿Por qué ya nos saltó el lavado de dinero? Y nos decía el ex fiscal y actual ministro de la Senat, Yucio, que en aquel entonces se había logrado solamente imputar al funcionario de la municipalidad, Sí, que había sido el encargado de manipular los datos dentro del sistema informático para evadir los impuestos inmobiliarios, y que se habría abierto un camino en la investigación, porque la idea era a través de este funcionario llegar a González Daer, porque no tenían todavía los elementos en ese entonces. Ajá. Pero finalmente nos dice Yucio, hoy en una entrevista que tuvimos con él, que había quedado el caso en una unidad fiscal de la ciudad de Luque, y como él era, digamos, bastante poderoso en aquel entonces, presidente del Congreso, Sí. y también, así como dicen algunos, prácticamente dueño de la ciudad de Luque en materias judiciales, finalmente no había pasado a esa instancia de investigación, a lavado de dinero, agregando también, Yucio, que ahora hay una presión internacional de manera que se lleguen, digamos, a concluir las investigaciones por el tema que podemos pasar a la lista gris Es cierto. de países que no están trabajando contra el lavado de dinero. Y en aquel entonces también, decía Yucio, no había, digamos, esa interconexión de las instituciones. La Fiscalía pedía un informe, por ejemplo, y tardaban meses en dar esos datos, y era difícil la investigación. Pero escuchemos lo que decía Yucio en relación a este tema. A ver. Fue muy importante porque a través de ese testimonio, de esa declaración, íbamos a determinar primero si es que se pagaba alguna suma de dinero para hacer esas modificaciones, o se había dado algún tipo de tráfico de influencias para conseguir la modificación de esos impuestos dentro del sistema informático municipal. Habíamos imputado, había quedado la causa a cargo de una fiscal que no recuerdo ya el nombre de quién es, pero eso es cuestión de revisar nomás los archivos, y después le perdí el rastro al caso. Bueno, le perdió el rastro, se archivó la causa y González Daer fue acumulando más y más poder en la justicia, hasta dominar a jueces y fiscales, como lo escuchábamos por lo menos en los audios. Y es uno de los casos emblemáticos en donde estuvo, digamos, en el ojo de la tormenta y siendo investigado, ya cuando era presidente del Senado. Y uno de los primeros antecedentes también, Sí. muchos más años atrás, inclusive el caso del ex fiscal Alejandro Nissen, que lo había imputado por la tenencia de un vehículo MAU cuando él era presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero como tenía bastante poder, en aquel entonces esa imputación duró poco, y el ex fiscal Nissen creo que duró un día en su unidad y fue sacado de ese sitio. Bueno, justamente vamos a escuchar lo que decía el ex fiscal Nissen esta mañana más temprano en Radio Monumental. Entre otras cosas decía, es un desgraciado, refiriéndose a Óscar González Daer. Me dejó sin trabajo, me dejó sin seguro médico, no podía pagar la cuota del colegio de mis hijos, entre otras cosas, decía Nissen hoy. Vamos a escuchar parte de lo que decía. Antes de escuchar a Nissen, vamos a escuchar al fiscal René Fernández, quien se refirió a la imputación que pesa sobre Óscar González Daer y su hijo. Si bien esto marca el inicio de una investigación, es una conclusión de una primera etapa de este proceso. Hay un movimiento, sobre todo financiero y bancario, que no tiene un sustento en fuentes conocidas, tanto las que provienen del salario que perciben estas dos personas, como de otras fuentes conocidas. En este caso tenemos una pena mínima de 1 año en cuanto a lo que respecta al enriquecimiento ilícito, pero el plazo de investigación, digamos un plazo ordinario, es de 6 meses, y ese plazo de 6 meses puede ser extendido a un plazo mayor en caso de que la complejidad de la causa o el número de imputados o la necesidad de prueba en el exterior así lo requieran. O sea, él puede permanecer, digamos, el caso de González Daer y el hijo pueden permanecer hasta 1 año con prisión preventiva antes de tener una sentencia. Así es la pena mínima que está prevista para ese tipo legal. Bueno, hay que recordar que Príncipe de Saboya, la inmobiliaria,
aparecía ya por primera vez en aquella investigación de Última Hora y Telefuturo con respecto a los impuestos de la municipalidad de Luque. En ese momento salta ya el nombre del príncipe de Izaboya y pasaron años y hoy vuelve a la palestra con la investigación que se hace por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. Pero ya en aquella primera investigación, si González Daer no hubiese tenido tanto poder, fundamentalmente por eso, Fito, también. Exacto, y si las agencias del gobierno hubieran colaborado entre sí, quizás se hubiera tenido ya el inicio de esta trama que finalmente hoy culmina con la prisión preventiva de González Daer. Aparentemente estamos a buen camino entonces, porque personas poderosas ciertamente están cayendo bajo la mira de la justicia. Es cierto, bueno, muchos nos quedamos en aquel momento con la sensación de que la investigación periodística de Última Hora, de Telefuturo, tenía todos los elementos como para una imputación al senador González Daer, pero bueno, lo explicaba recién el actual ministro de la Senat, Arnaldo Yucio, no existía la presión internacional para investigar los casos de lavado de dinero. Fundamentalmente eso, y el apoyo de otras instituciones también, teniendo en cuenta de que ciertamente era bastante poderoso Daer en su momento y podía apañar o, digamos, retrasar algunos datos o informaciones que iban contra el negocio que ellos mantenían. Correcto, gracias, Víctor. Ok, señor.